Derecho económico. El derecho económico es un derecho instrumental que está en la función de la política económica, disciplina que postula una intervención del Estado en la economía, selectiva o integral, según la fuerza o articulación de los grupos que controlan alternativamente el poder público. Los fines o metas de la política económica en los sistemas democráticos cambian periódicamente, en función del Estado o del mercado, paradigmas que privilegian a los trabajadores manuales o intelectuales, a los empresarios financieros. Lo que caracteriza al derecho económico es que es humanista, dinámico, complejo, nacional e internacional, concreto, multidisciplinario e interdisciplinario. Posee un enfoque micro y macroeconómico y es instrumento para el cambio social. Los antecedentes del derecho económico en México están en la Constitución de 1917, en la que postula y legitima la dirección económica del Estado y lo facultan para planificar en forma concertada el desarrollo económico y social de México. Presento, soy la alumna Pérez Dávila Ana Hiromi. En este video haré la ponencia sobre la unidad temática 1.4, 1.5 y 2.1 del temario correspondiente a la materia Derecho Económico 1. Unidad temática 1.4, Etapas económicas en México. Iniciaré con la Revolución Mexicana. En primer lugar, en 1905 se abandonó el patrón bimetálico, que volvió las relaciones mercantiles más rígidas e hizo más vulnerable la economía nacional ante las oscilaciones en el mercado mundial del precio de los metales preciosos, además de desatar especulación cambiaria. En esos años, la política económica tuvo un efecto prociclo que aceleró la tendencia decreciente de la producción. En segundo lugar, hubo una crisis agrícola a consecuencia de las sequías de 1908-1909, lo que elevó el precio de los principales productos alimenticios para el mercado interno. En tercer lugar, los Estados Unidos y Europa entraron en una crisis económica en 1907, lo que redujo considerablemente el precio y la calidad de las exportaciones mexicanas, lo que evidenció las limitaciones de la economía exportada y jugó el papel de catalizador del descontento social y los agravios políticos sociales. Finalmente, el poco dinamismo de industrias muy ligadas al mercado norteamericano, como la minería, la metalúrgica y, en general, la mayoría de las ramas industriales, provocaron un descenso de 15% en la producción industrial nacional de 1908, lo que aceleró la inflación, que pasó de 8.5 en 1908 a 16.6% en 1910. Sin embargo, no todas las actividades económicas se vieron afectadas por la lucha armada, aunque no existen cifras oficiales para el periodo revolucionario. Se estima que el Producto Interno Bruto, PIB, creció una tasa promedio anual de 0.7% entre 1910 y 1921, en tanto que el PIB per cápita debió de haber crecido una tasa promedio anual de 1.0% ante la disminución de la población. En estos años de lucha armada, la actividad de los transportes aumentó una tasa anual de 3.1% y para 1921 la producción petrolera, que apenas iniciaba en 1910, ya representaba el 7% del PIB.
Periodo de 1913 a 1916. En el periodo de 1913-1916 se registró la crisis económica más profunda, pues prácticamente todas las ramas de la actividad industrial resultaron afectadas a excepción del petróleo, el Heineken, a raíz del golpe de estado de Victoriano Huerta, la famosa decena trágica de 9 al 18 de febrero de 1913 y el asesinato de Madero el día 22. Uno de los problemas más graves de esos años fue la inevitabilidad de desorden monetario que provocó, como era lógico esperar, un agudo proceso de inflación que no sería controlado, que a partir de finales de noviembre de 1916, un repentino e inesperado desatoramiento de una gran cantidad de moneda de oro y plata comenzó a circular nuevamente. Esta reintroducción de los metales hizo desaparecer el papel moneda, lo que en la práctica significó que el país retornara al patrón oro. Posteriormente tenemos lo que es la reconstrucción del sistema político mexicano en 1920 a 1940. Las políticas de reorganización de la economía, que con posterioridad serían el punto de arranque de la introducción de dinero, que comenzó de manera práctica durante el régimen de Álvaro Obregón en 1924 y de Plutarco Elías Calles de 1924 a 1928, para continuar más o menos con las vacilaciones durante el régimen de Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Alvarado Rodríguez de 1928 a 1934, y convertirse por último en una política firme y más o menos sistematizada durante el gobierno de Lázaro Cárdenas. Durante los primeros años del régimen de Calles fue posible producir el presupuesto global de la Federación, y aunque es cierto que el crecimiento de la economía en 1921 y 1928 fue el conjunto de modestos, el inicio de estos 20 años que tuvo un acontecimiento importante, como el logro del refinanciamiento de la deuda externa mexicana por Alberto J. Pani, secretario de Hacienda. Asimismo, se devolvieron los ferrocarriles a manos privadas e inició operaciones el Banco de México en 1925. La reanimación del conjunto de la economía en la década de los años 20 tuvo su origen en la expansión de algunas actividades industriales, en un contexto político aún inestable, y quizá a causa de esto la economía mexicana entró en crisis en 1927 debido a la contracción de las exportaciones, menos 23.4% entre 1927 y 1929. La guardización de conflictos como el religioso, el externo con Estados Unidos por el petróleo, el agrario y el político militar de Plutarco Elías Calles y Álvaro Obregón, que culminaría en el asesinato de este último en 1928. Sin embargo, el verdadero desastre para la economía mexicana vino en la Gran Depresión Mundial de 1929-1932, que en México derrumbó la producción menos un 14.8% en 1932, el PIB per cápita en pesos menos 16.3% en 1932 y en dólares menos 22.5% en 1931 y
menos 42.7 en 1932 provocó 2 años de severísima deflación del 12.7% en efectos de la misma crisis mundial que reflejaron en un derrumbe de los precios y de los mercados internacionales. Se sumó el efecto depresivo con las políticas sionistas ortodoxas que siguieron aplicándose hasta 1932. Durante los años 80 y el siglo pasado, la economía mexicana se caracterizó por la salida neta de capitales debido al pago de intereses de la deuda externa renegociada en 1989. También en los años 80, principios de los 90, tuvieron que lograr los llamados pactos económicos, que a partir de 1987 lograron reproducir la estabilidad y la inflación, que dio un paso histórico del 150% a un 7% en 1990. Ahora bien, veremos un salto hasta el año 2010, el cual tiene un objetivo de estabilidad económica que refleja una tasa de inflación de un dígito que ha sido alcanzado. Sin embargo, la estabilidad económica no es garantía de desarrollo y crecimiento de la población mexicana. Es el gran fracaso de la política económica, y toda política económica genera este. Si bien este fracaso de suyo preocupante es todavía más alarmante cuanto a la luz de las estadísticas del siglo XX, pues solamente se hace un 2% cada año. Algo estamos haciendo mal y desde hace mucho tiempo, y el horizonte no parece ser muy alentador. Ahora veremos la unidad 1.5, sujetos económicos y su marco jurídico. Los sujetos económicos. Los sujetos económicos como centro de impugnación de derechos y obligaciones para el derecho económico son grandes agentes económicos en general, sea cual fuere la forma jurídica, naturaleza, patrimonial, que actúen de producción, la distribución y circulación del sumo de los bienes, servicios, y las personas jurídicas estatales en las personas jurídicas privadas y los particulares cuanto a los productores. Instructores para el mercado. Toda persona natural o jurídica capaz de actos jurídicos que intervienen en el proceso económico independiente de su naturaleza y condición. Se puede afirmar que el Estado es un sujeto de derecho económico cuando actúa como empresa o emprendedor de servicios del mercado y cuando establece lineamientos de política económica general, los individuos y el patrimonio de la sociedad en el conjunto general de las empresas, sus diferentes formas de algunos autores que consideran este sujeto. Unidad temática 2.1. Modelos económicos. Primeramente, debemos de entender qué es un modelo económico. Es una representación simplificada de la relación entre distintas variables que explican cómo opera la economía. Uno así puede ser un fenómeno en particular de ella. Utilización de los modelos económicos. Ni los modelos económicos permiten estudiar fenómenos complejos y hacer predicciones acerca del comportamiento futuro de las variables, dado a que la realidad es muy compleja. El modelo se centra en capturar las variables más relevantes del fenómeno y del fenómeno estudiado, permitiendo que de este modo esté de una mayor comprensión y simplicidad.
Como tipos de modelos económicos tenemos el macroeconómico, que determina los fenómenos a nivel general o marco de la economía, por ejemplo, el nivel de producción de la inflación. Microeconómicos, que busca y refiere al estudio del mercado en específico y del comportamiento de agentes a nivel individual o de mercados. Por ejemplo, la delimitación del precio. Otra forma de entender el concepto de modelo económico es cuando nos referimos a los sistemas económicos o a la forma en que se organiza la economía en general. Existen tres tipos de sistemas económicos: modelo capitalista, modelo socialista y economía mixta, que el modelo capitalista es el que se utiliza en el mercado como mecanismos de recursos. El modelo socialista simplifica e interviene en la economía para lograr determinados objetivos. Y la economía mixta es una combinación de los dos anteriores. Unidades temáticas 2.2 a 2.5. Derecho económico 1. 2.2. Participación del Estado en la economía. La participación del Estado en la economía tiene una serie de implicaciones ampliamente diversas y controversiales que han puesto de manifiesto en algunas etapas la necesidad de una mayor penetración en diversas actividades que ayuden al desarrollo armónico de la sociedad. No obstante, en algunas otras etapas se ha optado por disminuir su participación, al considerar que impone restricciones para que los agentes privados, es decir, las empresas, puedan lograr sus objetivos individuales que serán funcionales para todos. Se asume que la administración de los recursos que son necesarios para que funcione el aparato gubernamental no es aplicada de una forma eficiente o correcta, y por ello, entre más grande sea el Estado, la cantidad de recursos mal utilizados será mayor. Las intervenciones del Estado en la economía se reducen a 5, que sería como un ente fiscalizador, es decir, que establece y cobra impuestos y contribuciones al particular; como una persona reguladora, que protege al consumidor mediante la expedición de leyes que regulan los precios y los monopolios; como un ente proveedor, que suministra salud, educación, defensa, entre otros, a través de instituciones gubernamentales y las concesiones a los privados; como un ente estabilizador, que evita fluctuaciones y efectos negativos en el mercado y la economía nacional; y como ente redistribuidor, que modifica la distribución de los gastos y beneficios entre los grupos sociales. 2.3. Gobierno federal. El Estado interviene en la economía básicamente porque el mercado no es capaz por sí solo de sostener el óptimo funcionamiento económico, ni de resolver los problemas causados por el mismo mercado. El gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y también la Secretaría de Economía, trabaja activamente en la definición e implementación de políticas fiscales enfocadas en alcanzar el equilibrio entre programas de gastos e ingresos gubernamentales. Por ejemplo, en el programa económico que se destinó para el 2021, se buscó establecer medidas para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas. Tanto la política de ingresos como la de egresos están orientadas a ampliar el espacio fiscal para financiar los programas y proyectos prioritarios para el desarrollo de la sociedad. El gobierno federal dentro de la economía tiene 4 objetivos, que son el crecimiento, el pleno empleo, la estabilidad de precios y el equilibrio exterior. En el crecimiento, el gobierno federal busca que sea positivo y estable, conformando un PIB alto. Busca el pleno empleo mediante la eficiente utilización de recursos y la estabilidad política y social. Busca la estabilidad de precios mediante perseguir evitar la inflación y deflación. Y con el equilibrio exterior maneja la balanza comercial y conviene los pagos de deuda. 2.4. Gobiernos locales. A diferencia de la intervención del gobierno federal en la economía, encargado de políticas y balanceos económicos, los gobiernos locales no se pueden encargar de la economía en un conjunto, sino que deben elegir prioridades, es decir, qué cosa de la economía será su objeto de intervención. Y sin duda, para la mayoría de los gobiernos locales, la preocupación económica deben ser los productos y servicios vitales. Por ello, los precios deben ser los adecuados y no los competitivos, como se buscaría en otras ramas. En suma,
Se requiere una estrategia de desarrollo económico local con enfoque en economía solidaria por parte de los gobiernos locales entre sí. Sin embargo, son un gran factor para el funcionamiento de la economía nacional, interviniendo, por ejemplo, en la producción de cultivos que serán objeto de exportación, dando de por sí una mano al gobierno federal. 2.5 Gobiernos municipales. Si se considera que el municipio constituye la célula básica de la organización social, económica y política de México, además de ser el enclave fundamental del Sistema Nacional de Planeación Democrática y la piedra angular del desarrollo regional. Entre los retos que enfrentan los gobiernos municipales se encuentra el de generar alternativas de crecimiento económico para mejorar las condiciones de vida dentro de su población, es decir, que cada uno de sus habitantes cuente con la capacidad económica suficiente para satisfacer sus necesidades básicas e incrementar su patrimonio y calidad de vida. Debe ser un objetivo primordial para los gobiernos municipales. Hoy en día, el principal problema económico de los ayuntamientos o municipios es el pago de la nómina y en segundo lugar generalmente aparece el pago de los principales servicios como son la energía eléctrica y el agua por parte de sus ciudadanos. La principal variabilidad entre el gobierno local y el municipal. El principal elemento que incide a la variabilidad de ingresos ordinarios federales y los locales municipales es que casi la tercera parte de ellos, en el caso del primero, es decir, del gobierno federal, se obtiene de los sectores destinados al uso exclusivo de la federación, mientras que los gobiernos local y municipal se basan más en los ingresos derivados de su agricultura, ganadería y pesca en el caso de las locaciones rurales, y también en los pequeños negocios, la mayoría con giros destinados al comercio de bienes y servicios de fácil adquisición. Sin embargo, la otra parte de este problema es que desde la perspectiva de la federación, los gobiernos de los estados no realizan los esfuerzos necesarios para buscar nuevas fuentes de ingresos propios.